Te bendecimos. Muchas, muchas gracias, Walter, y bueno, un saludo a todos. Qué privilegio, la verdad, estar con todos ustedes. Algunos, como decía ahí Carlos, a Edgar, les conozco, el pastor Javier, que estamos allí trabajando algunas cosas así, que Jairo, perdón. Y bueno, la verdad, como Walter decía, bueno, de la guitarra tocó colgarla porque otros nos sobrepasaron y hacíamos un bien mayor no tocándola. pero, pero como dices, de atrás hay un grupo muy especial que seguimos en el tiempo y pues todos de alguna manera estamos hoy en el Señor en ministerios y desarrollando. Yo creo que hay años que Dios a veces trabaja en todos nosotros formándonos para otras etapas, ¿no? Y efectivamente estoy pastoreando con mi esposa lo que es la Iglesia Semillas de Vida aquí en Bogotá, en el norte. Empezamos esta obra en el año 2003 y junto con eso, pues Dios nos ha permitido hoy liderar otros ministerios que se conectan hacia estos elementos de visión. Pertenezco a la Junta Directiva de Haggai aquí en Colombia y soy facilitador internacional de Haggai. Entonces estoy, digámoslo así, mayormente con lo que es África y Asia, trabajando en ese empoderamiento de líderes a nivel global. De otro lado, estoy como la Cumbre Global de Liderazgo como director o director de país para Colombia, que es un movimiento de transformación realmente. Ya hace 25 años está la cumbre, hoy teniendo presencia en 1.400 ciudades, y de lo que se trata es movilizar un poquitico al laicado, activándolo a poder entender cómo crear movimientos de transformación dentro de sus ciudades. Y el otro ministerio con el cual hago parte se llama RISE, que es un acróstico en realidad, pero al español lo traducimos como Reformadores Influenciando Siete Esferas. Así que allí estamos con otros pastores a nivel de Latinoamérica también, creando un poquito de conciencia a lograr un cambio paradigmático en la iglesia para el momento que estamos viviendo. Entonces, de pronto, allí voy a tratar de conectarme. Walter, ¿hasta qué horas o qué tiempo tengo para tampoco abusar, no pasarme, sino saber? Tienes una hora en esta primera conferencia de otras muchas que nos compartirás. Ok, pero una hora a partir de ahora, o sea, voy hasta las 8:15, 8:20. Ok, perfecto. Entonces, de pronto, digámoslo, la idea de conectar, por qué en todo esto, voy a remontarme al año 95, en donde tengo un encuentro con Dios. En ese tiempo yo estaba estudiando en lo que es el seminario bíblico Rema en la ciudad de Tulsa, Oklahoma. Allí fuimos con mi esposa en el año 94. De hecho, cuando regresamos estuvimos por 15 años enseñando, ministrando a través de Colombia, de escuelas bíblicas, aún en regiones apartadas. Hago un paréntesis allí porque quiero saludar al pastor Héctor. Mis pastores son de Pachuca, precisamente. Ellos están allá y hemos estado en Pachuca seguido, así que en alguna oportunidad podremos conectar allá. Muy interesante, muy lindo el sitio. Eh, pero en el año 95, mientras estábamos nosotros allá en Rema, una mañana yo estoy orando y tuve un encuentro con el Señor en donde Él me hizo una pregunta, y la pregunta fue: ¿sabes por qué maldije la higuera? Y pues claro, dije, no tengo ni idea. Le dije, te levantaste con el pie izquierdo, literalmente le dije así, y se rió y me dijo, no, pero me dijo, todo lo que yo creé, lo creé de acuerdo a mi naturaleza es amor y el amor produce. Y cuando después empecé a estudiar un poco sobre la higuera, me di cuenta que de la higuera tienen unas características, y es que la higuera, cuando reverdece, siempre el reverdecer de las hojas es porque es decir, hay fruto que la acompaña. Pero, o sea que Jesús no fue a buscar algo que fuera, eh, no fuera lógico, no fuera así. Pero lo interesante fue lo que me dijo después. Me dijo, eh, eh, así está mi iglesia, dice, muchas de mis iglesias son como la higuera, tienen apariencia de fruto, pero no hay fruto. Pero luego me habló algo y me dijo, pero la vida está en la semilla. O sea, y me lo dijo 3 veces, la vida está en la semilla. Y de ahí me llevó, y fue un proceso de empezar a entender muchas cosas
desde Génesis, desde antes de la caída, desde antes de que existieran plantas parásitas y demás, porque pues Dios no creó plantas parásitas en el comienzo. Y han sido, digámoslo así, desde el año 95 hasta acá una jornada de empezar a hacer conectores o conexiones dentro de este proceso de entender desde esa línea la óptica de Dios en lo que crea y en lo que está esperando. Entonces, mirando sobre esta línea, digámoslo así, de fruto y de semilla, quiero tratar de hacer esa conexión para entender cuando hablamos de cómo así que la iglesia no está dando fruto. Y nosotros hoy vemos, digámoslo así, las iglesias más grandes de la historia quizás. Y si Walter me permites, allá me diste compartir, gracias. Quiero colocar aquí algo y es, tenemos hoy en día las iglesias más grandes de la historia con la menor influencia transformacional de la historia. Vamos a decir que mientras nuestras iglesias están creciendo, la sociedad se está desmoronando. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer una reflexión, ¿cierto? O sea, bueno, ¿por qué? ¿Por qué cuando vemos en nuestra nación Colombia, que cuando empezábamos a tocar guitarra 30 años atrás, tal vez en ese tiempo éramos como un 5% de cristianos y uno decía, uy, cuando subamos a ser el 20, pues ya todo va a cambiar. Y, y la realidad es que cuando empezamos a mirar otro fenómeno, no sé cuántos de ustedes de pronto vieron los videos de transformaciones que el grupo Sentinel sacó hace años, especialmente cuando el avivamiento en Cali empezaba a desarrollarse, a desatarse. No sé si algunos lo vieron. Hubo un video de ellos que mostraba casos de avivamiento en el mundo. Uno de esos países era Uganda. Y en Uganda mostraban cómo en 3 meses iglesias que estaban con 300 personas tenían 3.000 personas. Y pues desde el aspecto ministerial y pastoral, pues es el sueño. Uno dice, wow, crecimiento. Pero lo interesante es que las iglesias, luego de que empiezan a crecer y que la nación realmente, podría uno decir, se evangeliza, indicadores del 80% de convertidos, otras naciones africanas o el sur de África con 96% de cristianos hoy en día. Y sin embargo, con las problemáticas más grandes de corrupción, desempleo, problemas, digámoslo así, sociales en muchos aspectos, y uno dice, bueno, pero si llegó el avivamiento y si crecieron al 96%, ¿qué pasó? O sea, eh, algo estamos equivocados. Y cuando ellos empiezan obviamente, a hacer una reflexión profunda de qué es lo que está pasando, llegaron a un resultado que fue decir, bueno, nos hemos enfocado en lo que se llama el evangelio del cielo en lugar de entender el evangelio del reino. Y esto aquí, sé que hay muchos pastores acá y les voy a pedir escucharme hasta el final porque en nuestra teología inmediatamente a veces sacamos de una vez un concepto que tenemos porque siempre van a ver en cada, llamémoslo doctrina, que sale excesos. O sea, cuando oímos de fe, existe la superfe. Cuando oímos de gracia, está la supergracia. Cuando oímos de sanidad interior, pues han habido excesos. Y en cada uno de ellos, se me gusta es, uno nunca va a encontrar un billete de $200 falso porque no existe el de 100, sino siempre va a encontrar la falsificación si hay un original. O sea, cuando hay ruido es que hay algo que hay original a donde tenemos que de pronto escarbar un poquito y tratar de conectar. Entonces, antes de poder definir y mirar reino y mirar corrientes de reino, solo quiero poner el contexto en donde en África, cuando ellos empiezan a hacer esta evaluación, dijeron, bueno, ¿qué nos pasó? Y en esencia, voy a decir que ellos identificaron esto. Ellos empezaron a darse cuenta que habían encontrado esta característica. Se enfocaron en crecimiento, en escapismo, digámoslo así, un narcisismo espiritual es lo que empezaron a entender ellos como evangelio del cielo, una formación de líderes para mayormente el crecimiento de la iglesia, pero no para transformación de cultura. Y en este contexto es donde ellos empiezan entonces a identificar, y aquí yo voy a poner algún contexto, porque cuando nosotros miramos a Crecimiento, Crecimiento en realidad toma su auge en el año 2000 después de Ámsterdam 2000, porque allí cuando se reúnen y se hace un análisis del mundo, cómo vamos a alcanzar el mundo, algo que
que en su esencia era bueno. El análisis y diagnóstico es que la mayoría de las congregaciones no pasaban de las 100 y las 200 personas, entre el 90, más del 90 y pico por ciento en el mundo no pasaba de 100 a 200, así que se hizo un énfasis a el crecimiento, pero sin darse cuenta en el tiempo, realmente lo que se vendió a nivel pastoral es que éxito depende de mi crecimiento como iglesia. Entonces, si soy iglesia grande y esas son nuestras reuniones y somos franco entre pastores, ¿y cuántos tienes tú? Entonces, dependiendo cuántos tienes tú, como que decimos, wow, este es importante, ¿no? Y África pues entró en esto, entró en un tema de competencia, de mirar quién era la iglesia grande, de ya imagínense si tienen el 90%, pues a quién evangelizan, ya están es más bien transfiriendo personas entre congregaciones. Y hay muchas cosas para aprender, digámoslo así, dentro del modelo africano. Pero a raíz de eso, digámoslo, ellos cuando empiezan a entender y hacer ese diagnóstico de evangelio del reino, y voy a tratar de contextualizar por qué es importante el concepto del reino. Porque si ustedes tienen sus Biblias, me gustaría ir a un pasaje que está en Hechos capítulo 1. Y aquí les voy a llevar algunos elementos que Dios me ha permitido como conectar, en donde yo empecé a hacer estas conexiones y poder entender mucho de lo que estamos desarrollando. Pero en Hechos capítulo 1, una de las cosas que llamó el Señor mi atención en este proceso fue el versículo 6, Hechos 1:6. Porque cuando Jesús resucita y aparece a sus discípulos, él empieza, empecemos a leer un poquitico de atrás. Voy a poner aquí una escritura. Voy a compartirles pantalla desde la Reina Valera. Y voy a irme un poquito atrás, porque dice aquí desde el verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y aquí empieza, hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando uno empieza a estudiar los evangelios, empieza a darse cuenta cómo permanentemente Jesús estuvo hablando del reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Dios. Pero es interesante que lo primero que Jesús hace al resucitar es reino de Dios. O sea, él empieza, o sea, a traer de regreso un mensaje, el reino de Dios. Ahora, lo interesante es la pregunta en el verso 6 que hacen los discípulos, ¿cierto? Y le dicen entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, restaurarás, y aquí viene el cambio de paradigma, el reino a Israel. Así que es como hablar en dos frecuencias. Jesús está diciéndoles del reino de Dios, pero los israelitas tienen tan claro que esperan un reino, pero es el reino de Israel, que nunca lograron en ese momento hacer el cambio paradigmático de lo que Jesús estaba hablando. Déjenme ponerles otro pasaje aquí. Si nosotros vamos a Marcos, por ejemplo, capítulo 15, creo que es 15, vamos a mirar. En el versículo 42, que es cuando José de Arimatea, ¿cierto?, va a buscar a Jesús. Miren esto que habla de José de Arimatea. Dice José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Y estas palabras son importantes porque podemos mirar diferentes escrituras, pero había un contexto dentro de Israel porque ellos esperaban un reino. Nosotros los gentiles no tenemos, es decir, nosotros estamos esperando es el rapto, pero no estamos esperando el reino, no estamos esperando un concepto reino, no tenemos dentro de nuestro ADN una idea de reino. Entonces, para entender un poquito ese concepto de reino, voy entonces a tratar de irme hacia atrás. Cuando vamos a la Biblia y vamos voy a regresarme aquí. Vamos a Génesis en el capítulo 5, en donde empezamos a mirar las genealogías. Aquí empezamos a ver el primer elemento que es la caída del hombre. Pero muy interesante, vamos a mirar aquí lo que yo he denominado el plan estratégico de Dios para la libertad de naciones. Entonces, aquí empezamos a ver sencillamente lo que la Biblia está hablando, que
pues cuando yo pasaba esa página, recuerdo años atrás, no sé si les pasó, pero uno decía, pero tanta gente que simplemente vivió tanto y murió, vivió tanto y murió, pues no le hace uno sentido. Pero al ponerlo en una gráfica, de repente cambia el concepto, porque inmediatamente empezamos a ver, número uno, lo que Dios habla después del diluvio que viene por causa de la maldad de los hombres, hay una naturaleza definitivamente que está haciendo estragos, pero Dios dice, de aquí en adelante no voy a contender con los hombres, sino que su edad va a ser máximo de 120 años. Y empezamos a ver la reducción del tiempo, pero cuando ven ustedes que llegamos a los 2000 años, empezamos a ver que aquí es donde hay un cambio con Abraham. Y aquí es donde llegamos a Génesis 12, es decir, Génesis capítulo 1, Génesis 12, nos está hablando de un periodo de 2000 años. Y vamos a mirar cómo Dios trabaja en fases de 2000 años. ¿Por qué? No sé, pero estamos viendo aquí un proceso. Aquí aparece Abraham, y entonces Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, todos conocemos la escritura, la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación. Entonces aquí viene el primer elemento, voy a hacer de ti una nación. Lo que Dios le promete a Abraham es, voy a constituir una nación. Ahora, no sé si Abraham entendía el concepto que era una nación, todavía nosotros la estamos entendiendo y definiendo, pero voy a hacer de ti una nación. Lo segundo, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, yo miraba aquí que hay 4 fases dentro de un plan estratégico de Dios. Primero, Dios va a constituir una gran nación que se convertirá en el reino de Israel, porque Dios quiere adelante llevar a cabo algo llamado el reino de Dios. Pero ¿cómo puede introducir Dios un concepto de reino si no existe siquiera una base para poder mostrar un reino? Lo segundo es el poder de la bendición, es decir, hay una maldición sobre la tierra, así que hay algo que tiene que activarse, ¿cierto? Mediante el pacto, y entendemos bendición, no voy a entrar allá. La tercera fase es el nombre, y es muy interesante cuando le dice engrandeceré tu nombre. Entonces uno dice, ¿qué significa eso? ¿Que lo va a volver a Abrahamzote? ¿O qué es el que engrandecer? Pero cuando empezamos a hacer un estudio, empezamos a entender que nombre habla del carácter, de la esencia. Y es significativo al entender, por ejemplo, la charla de Moisés con Dios cuando le dice, muéstrame tu gloria, y Dios le dice, te revelo mi nombre. O sea, el carácter de Dios es la gloria. Y por último, el plan final de Dios es que las familias de la tierra sean bendecidas. Así que aquí tenemos nosotros el plan estratégico de Dios que Él va a empezar a llevar a cabo en el tiempo. Entonces aquí vemos una siguiente fase que serían los siguientes 2000 años, lo que conocemos nosotros como Antiguo Testamento desde Génesis 12 hasta el libro de Malaquías. Y cuando lo empezamos a mirar en una línea como plan estratégico, esto nos empieza a dar, porque a veces por años yo recuerdo leía la Biblia y pues obvio, los libros ni están en orden en la Biblia, entonces uno como que no le hacen las conexiones de Dios realmente tiene un plan y hay una secuencia en donde viene haciendo algo perfectamente orquestado. Con el caso de Israel, Dios empieza, y aquí tenemos lo que sería la edificación de una nación de Israel, pero Dios le habla a Abraham, va a llegar un momento en donde van a estar por 400 años esclavizados en un pueblo, y desde allí yo lo que voy a hacer es que los voy a sacar, etc. Entonces, todo lo que vemos de Antiguo Testamento realmente tiene que ver con qué significa construir una nación, qué es una nación y qué son los elementos que Dios da en la nación. En los seminarios nos enfocamos lastimosamente en el aspecto de las leyes sacrificiales, es decir, el tabernáculo para nosotros se volvió pues el espacio de oración para poder entrar al lugar santísimo y ahí la gloria caía y entonces todo iba a cambiar. Pero en realidad Dios lo que le entrega al pueblo de Israel son lo que son 3 aspectos de leyes civiles, sacrificiales y morales, en donde hoy nosotros, dentro de la teología del reemplazo, sin darnos cuenta, como que separamos a Israel, Israel ya como que pasó de moda, ahora está la iglesia, pero se nos olvidó que lo que Dios estaba construyendo como reino todavía son unos fundamentos que tenemos que tenerlos hoy dentro de la iglesia si queremos ver transformación de sociedades y naciones. Entonces, aquí es donde yo empezaría a mirar es, ok, miremos un análisis un poquitico hacia atrás, ¿qué es Egipto? Porque yo creo que Egipto es un sistema tiránico que la iglesia todavía no ha entendido. Y cuando nosotros no entendemos qué es el Egipto, nosotros no estamos entendiendo cuál es el rol de la iglesia dentro de, digámoslo así, de nuestra sociedad hoy en día. Entonces vamos a decir que Egipto, tenemos un personaje que es Faraón.
Pero ¿qué es lo que Dios quiere comunicarnos cuando realmente permite dejar claro que hay algo de donde Dios está sacando a la humanidad? Y ese Egipto, vamos a decir que tiene unas características. Eh, pues Faraón era un dios, ¿cierto? Y ese dios, pues hay algo que dentro de esa monarquía, digámoslo así, en donde él simplemente, como lo diríamos en Roma, con su dedo o sube el dedo o lo baja y alguien vive o muere. Pero aquí empezamos a entender que también hay un sistema absolutista que podríamos decir es un superestado. Y ahí entonces empezamos a hacer conexiones a nuestros días de hoy. Es un superestado que quiere tomar el control en donde unas élites gobiernan con alguien que es el iluminado de dioses que va entonces a tratar de controlar. Y dentro de eso, pues Dios nos muestra lo que era un pueblo que estaba totalmente sometido bajo una esclavitud. Ahora, lo interesante de la historia es que cuando uno empieza a mirar, Dios rescata al pueblo, lo saca, y uno diría, bueno, pues salieron a la libertad, ¿cierto? Ya son libres, pero cuando son libres, cuando salen y ahora ya están en libertad, es que ahora aparece Dios y llama a Moisés y le entrega los 10 mandamientos. Aquí empieza el código que es importante, porque es un código moral. Y ese código moral se los da estando en libertad. ¿Por qué? Porque realmente lo que no hemos entendido es que es el código moral el que permitirá la libertad dentro de ellos mismos, de que no surja otro tirano dentro de ellos y que puedan mantenerse en libertad de los pueblos, porque hay algo allá afuera que va a buscar controlar. Ahora, siempre me gusta cambiar la imagen a esta, porque creo que la iglesia hemos sido vistas solo desde este lado señalador, en lugar de entender que hay algo que tenemos que enseñar, que tenemos que mostrar. Entonces, si volvemos nosotros a mirar en la línea del tiempo, Israel, cuando está bajo Roma, ahí es donde Israel empieza a entender algo. Israel espera en un reino, porque dentro de su ADN ha sido establecido un diseño de comprender qué es un reino. Y dentro de ese reino Israel, ¿cierto? Empieza a constituirse con una nación con un idioma, que es el hebreo, con una raza, que es el judío, y ahí empieza un entendimiento de por qué es judío, pero sus costumbres se basan, ¿cierto?, en una ley moral que Dios les da. Por eso dice, quiero que sean un pueblo separado de los demás pueblos, no van a aprender las costumbres de los demás pueblos. Y ahí es donde empezamos a entender que nosotros creo que hemos tomado solo un aspecto que lo estamos enseñando y sin darnos cuenta, al no entender la esencia de esto, hoy en día estamos es bajo un evangelio egoísta. Entonces el evangelio egoísta se trata todo desde de prometer casa, carro y beca a las personas para que Dios les supla, en lugar de entender que las personas están llamadas a convertirse en un agente, digámoslo así, de transformación. Ahora, el tema sería es cómo entendemos los 10 mandamientos, y quiero pasarles aquí un corto video de Dennis Prager, no sé si han oído de él, pero quiero que solo escuchen el concepto de 10 mandamientos, porque si yo, no tienen que levantar la mano, pero si les preguntara a cada uno de ustedes como pastores, ¿cuál de ustedes sabe los 10 mandamientos de memoria? Ahí miramos nuestro problema moderno, porque si nosotros mismos no lo sabemos, de ahí para abajo la congregación menos. Y como nosotros no tenemos el criterio de entender para qué son los 10 mandamientos, aún desde allí no sabemos cómo establecer, digámoslo así, proyectos o elevar a gobierno, cómo llevar la Biblia a que se conviertan en leyes dentro de una sociedad. Entonces nosotros, como estamos mirando más el escapar, no estamos preservando. Entonces voy a dejarles aquí con Denis. Ningún documento en la historia de la humanidad ha cambiado y beneficiado tanto al mundo como los 10 mandamientos. La civilización occidental, la civilización que desarrolló derechos humanos universales, creó la igualdad de la mujer, abolió la esclavitud, creó la democracia parlamentaria, entre otros grandes logros, no lo hubiese logrado sin ellos. Como verán durante la explicación de cada uno de los 10 mandamientos, estos mandamientos tienen la misma importancia en la actualidad que cuando fueron entregados hace 3000 años. De hecho, los 10 mandamientos son tan importantes que son necesarios para la paz mundial y lograr un mundo libre de tiranía y crueldad. Imaginen por un momento un mundo sin robos ni asesinatos.
En ese mundo no habría ejércitos, ni policía, ni armas. Hombres, mujeres y niños podrían caminar por donde sea, en cualquier momento del día o la noche, sin temor a ser asesinados o asaltados. Imaginen un mundo donde nadie codicie los bienes ajenos. Un mundo donde los niños honren a su madre y a su padre y prospere la unidad familiar. Un mundo donde las personas obedezcan la orden de no mentir. La receta para un mundo feliz está ahí, en estos 10 mandamientos sublimes. Pero hay un problema. Los 10 mandamientos se predican con la creencia de que fueron entregados por una autoridad superior a cualquier hombre, rey o gobierno. Por eso, la frase previa a los 10 mandamientos afirma lo siguiente: Dios habló todas estas palabras. Si a los mandamientos, con la importancia que tienen, los hubiese anunciado una autoridad humana, cualquier persona podría decir: ¿quién es este hombre Moisés? ¿Quién es este rey o reina? ¿Quién es este gobierno para decirme cómo debo comportarme? Bien, ¿por qué Dios es indispensable para los 10 mandamientos? Porque, para ser lo más claro posible, si Dios no establece que asesinar es malo, asesinar no es malo. Sí, en la actualidad muchos lo consideran increíble, incluso absurdo. Muchos de ustedes pensarán, ¿este hombre dice que no se puede ser buena persona si no crees en Dios? Permítanme aclarar este punto. No es eso lo que digo. Por supuesto que hay buenas personas que no creen en Dios, así como hay malas personas que sí creen en Él. Muchos de ustedes pensarán, creo que asesinar es malo, no necesito que Dios me lo diga. Pero esa respuesta es verdad a medias. No tengo dudas de que si eres ateo y dices que asesinar es malo, realmente lo crees. Discúlpame, pero es necesario que Dios te lo diga. Todos necesitamos que Dios nos lo diga, incluso si comprendes por tu cuenta que asesinar es malo sin intervención de Dios y los 10 mandamientos. ¿Cómo sabes que es malo? No me refiero a creer que es malo, sino a saber que es malo. Lo cierto es que no puedes, porque sin Dios el bien y el mal son solo creencias personales, opiniones personales. Yo creo que hurtar está bien y tú no. A menos que exista un Dios, la moral dependerá de la opinión y la creencia. Y prácticamente todos los filósofos ateos concuerdan con esto. Otro problema de la idea de que no necesitas de Dios para creer que asesinar es malo es que muchas personas no opinan igual. No es necesario remontarse mucho en el tiempo para probar esto. En el siglo XX, millones de personas en las sociedades comunistas y bajo el régimen del nazismo asesinaron a casi 100 millones de personas, sin contar a los soldados muertos en guerras. Luego, no estén muy seguros de la capacidad humana para discernir lo que está bien y mal sin una autoridad superior. Es muy fácil ser influenciados por un gobierno, un demagogo o una ideología, o creer que el daño que hacen no es realmente malo. Incluso si pueden discernir lo que está bien de lo que está mal, aún así necesitamos de Dios. Gente que conoce la diferencia entre el bien y el mal comete maldad a menudo. ¿Saben por qué? Porque pueden hacerlo. Ellos creen que nadie los observa. Pero si reconocen que Dios es el origen de la moral, creerán que Él siempre está observándonos. Por lo tanto, hasta los ateos querrán que las personas actúen según las leyes morales de los mandamientos. Incluso un ateo debe admitir que cuantas más personas crean que Dios estableció esas leyes, y que no solo es una opinión, mejor será el mundo. En 3000 años, nadie ha diseñado un mejor sistema. Estaba yo, y de pronto para poder conectar, esto ha sido un proceso, pero entendiendo este elemento de moral que tiene que ver, en el año 89 trabajaba yo para Lufthansa y me encuentro pues en Alemania, estoy en un entrenamiento y en uno de esos descansos, digámoslo así, la sede de entrenamiento de Lufthansa era a 40 minutos de Frankfurt. Era una pequeña población y
Cuando salimos en un break, salimos a caminar por lo que era la calle comercial del pueblo. Íbamos 5 personas, iba un alemán, un japonés, un brasilero, otra colombiana y yo. Y cuando yo estaba en la calle, me llamó la atención, digámoslo así, ver exhibidos una serie de artículos, entre ellos cristalería, pero estaban literalmente en estantería en la calle, es decir, exhibidos en la calle. Pero no había ni personal de seguridad, es decir, no había ni un policía ni un vigilante, y tampoco había personal de la tienda administrándolo. Y claro, mi pregunta colombiana, cuando yo miré eso, yo dije, qué papayazo. O sea, traduzco a México, qué oportunidad. No sé si tienen el mismo dicho en México o en otros países. Entonces mi pregunta que le hago yo a este alemán es, oiga, ¿y no se roban eso? Y el alemán se quedó mirándome a los ojos, así. Ahora, no estoy en un ambiente cristiano, es decir, esto sencillamente es gente del mundo, de todos lados, y el hombre se quedó mirándome a los ojos y me dijo, yo no había pensado en eso. Y luego me hace otra pregunta, me dice, ¿por qué se lo tendrían que robar? Ahora, yo decía, no, este tipo es extraterrestre, ¿o qué es lo que pasa? Uh, y yo en mi cabeza estoy pensando, pero pues, ¿por qué no? y obviamente ese escenario pasó en el tiempo, pero yo había tenido otra situación en el año 84. En el año 84 fue la primera vez que yo fui a Alemania, trabajé, pues estudié en el colegio alemán aquí en Bogotá, y en un intercambio que se hizo en el último año, yo fui allá. Y yo recuerdo en el año 84, estábamos en Múnich, cerca de Múnich, un pequeño lugar que se llama Feldafing, al lado del lago Starnberg, un área muy bonita. Y siendo una población rural, digámoslo así, obviamente ahí estaba lo que era el metro en ese tiempo, pero ya desde ese tiempo recuerdo que no habían taquillas de venta de tiquetes, sino una máquina donde uno iba y compraba los tiquetes. Y yo recuerdo que los primeros días todos nosotros hacíamos fila y comprábamos los tiquetes, pero llegó un día en donde la profesora dijo, yo denme la plata y yo compro los tiquetes, y pues todos lo miramos como la profesora compra los tiquetes, hasta un día, porque nunca se subía un inspector, usted se subía al tren y nunca tiqueteaba, ni uno decía, guay, increíble, aquí nadie etiquetea nada, y de hecho uno pensaba, yo recuerdo pensando lo de allá de joven, o sea, ¿para qué compra uno el tiquete si ni siquiera se lo tiquetean? Y un día subió un inspector, y claro, ese día que subió el inspector, entonces yo vi a mi maestra allá sonrojada y tratando de echarse un carretazo de que no hablaba el alemán, porque lo que estaba era cobrando los tiquetes, se los embolsillaba y no estaba comprando los tiquetes. Y ahí es donde usted empieza a entender culturas. Y si yo empiezo a darle en el tiempo y Dios empieza a llevarme en todo este proceso, entonces empecé a hacer como un análisis, decir, bueno, pero ¿qué causó que Alemania pudieran vivir ese tipo de cultura? Y por supuesto uno habla de la reforma, pero tratando de regresar a la reforma empieza a entender unos elementos que la reforma entendió que hemos perdido. Porque la reforma, y una de las cosas que Martín Lutero logra comprender junto con muchos reformadores, fue estos elementos de moralidad. Y cuando uno mira y entiende que fue el catecismo de Heidelberg y el catecismo de Westminster, no fue otra cosa sino tomar sistemáticamente principios morales que reeducaran a las poblaciones. Es por eso que Suiza, como habla el video, no tiene un ejército hoy en día. Y Suiza, la gente en los bancos suizos. ¿Por qué? Porque el nivel, llamémoslo así, que lograron de sanidad dentro de la moral, dentro de la nación, está permitiendo que existan todavía, aunque son generaciones, llamémoslas post-cristianas, unos fundamentos morales que fueron establecidos. A nosotros en Colombia, pues, nuestro catecismo fue chibcha y español. Y al ser chibcha y español vino una mezcla que nosotros las tradujimos como en papaya puesta, papaya partida, el vivo vive del bobo, y todos nuestros dichos populares sin darnos cuenta es algo que tenemos internamente tan arraigado que cuando nosotros enseñamos la Biblia sin entender lo que está roto moralmente, nunca logra pasar eso. Entonces, por eso en nuestras congregaciones hoy en día tenemos que tener las cosas bajo llave, por eso en nuestras congregaciones latinoamericanas no pasa lo que pasa en congregaciones, por ejemplo, gringas, que acabo de estar en Colorado y de hecho tomé una foto, lástima no la puse en un slide,
porque me llamó la atención tener entre 2.000 personas un área en el lobby, una mesa que decía un letrero, objetos perdidos, y no había nadie guardando ni chequeando si el que iba a reclamar le pertenecía. Recuerdo ver audífonos, iPod de los últimos y cosas que yo hasta como colombiano todavía decía, no puede ser. Pero eso nos lleva a nosotros a una reflexión de poder entender, ok, bueno, ¿dónde vino el cambio paradigmático? Y haciendo, como dicen, el fast forward, quiero llevarlo solo a tratar de conectar algo aquí. ¿Qué es lo que África empezó entonces a reflexionar? Cuando empezaron a entender como estos elementos del evangelio del reino, ellos empezaron a mirar algo acá. Entonces voy a tratar de ponerles aquí 2 imágenes más. ¿Vamos bien hasta aquí? Voy a colocarles aquí esto que Jesús enseñaba cuando dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? O sea, los fariseos estaban también con una expectativa. ¿Cuándo viene el reino? Nosotros estamos esperando a Jesús, pero en un reino. Pero dice, ¿cuándo había de venir el reino? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Ahora, ese concepto de que el reino de Dios está entre vosotros, quiero mostrarlo ahora en un momentico en un testimonio de alguien que lo entiende porque se le es enseñado. Pero voy a tratar de contextualizarlo a cómo fue enseñado. Uno de los paradigmas que necesitamos cambiar es este. Mateo capítulo 28, nosotros lo hemos leído como Jesús nos manda en la gran comisión a hacer discípulos de las naciones. Entonces nosotros lo vemos como tomar una persona y discipularla. Pero cuando empezamos a mirar versiones de la Biblia de 1800, 1700, ustedes pueden revisar versiones anteriores, se van a encontrar con esto. Que lo que dice el verso 19 es, habiendo oído entonces, discipulen a las naciones. De repente cambia un elemento que no es discipular solo una persona, sino discipular naciones. ¿Cómo? Bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo aquello que les ordené a ustedes. Ahora, ¿qué es lo que Jesús les ordenó? Aquí vamos a mirar que Jesús, como él decía, yo no vine a abrogar la ley, vine a hacerla cumplir. Entonces hay unos elementos aquí interesantes, pero cuando separamos el concepto moral dentro de un todo de reforma cultural o transformación cultural, perdemos una óptica. Hay algunos eruditos como F.F. Bruce que ellos al estudiar, digámoslo así, el contexto de lo que Jesús estaba hablando, dicen que en el tiempo de Jesús la palabra usada aquí como apostolos o el enviado, vayan, dice que era un término que se utilizaba como sirofenicio y venía desde la cultura griega, porque los griegos fueron muy estratégicos en lo que se llamó la helenización de culturas. Y la helenización de culturas era como transformaban culturas de territorios conquistados. Entonces, luego de que un territorio era, digámoslo así, asegurado o conquistado militarmente, se enviaba una flotilla de barcos en formación de V, en donde el barco que iba a la cabeza se llamaba el Apostolos. Y el Apostolos ya no era un barco de tropas, sino era un barco que llevaba mentes brillantes. Entonces llevaba gente, arquitectos, ingenieros, educadores, medicina, con un solo propósito: transformar la cultura de la colonia conquistada. La meta, que en unos años, cuando el rey, y esa es la parte que más me encanta, viniera a conocer la colonia o a visitar la colonia, se sintiera en casa. Y eso a mí me da otra narrativa de la imagen del regreso de Jesús. Hay naciones que van a estar esperando su venida y hay naciones que van a marchar al Valle del Armagedón. Yo confío en que nuestras naciones tenemos una responsabilidad para que no sean de las que están marchando en contra. Pero yo creo que es una imagen bien interesante. Si lo quisiéramos ver dentro de un testimonio de alguien que al ser enseñado sobre una cultura de reino sería un discípulo, vamos a mirar un discípulo como deberíamos ver discípulos en nuestras congregaciones. Quiero presentarles aquí a quien se llama Allen Cayena. Allen Cayena, digámoslo así, fue la directora, porque ya terminó, en Uganda, de Impuestos Nacionales de Uganda. Era la organización más corrupta de Uganda, como en muchos países, pero cuando Dios por eso recauda a Mateo como recaudador de impuestos, yo creo que había un mensaje inclusive para las generaciones futuras. Lo cierto es que
Allen Cayena era una psicóloga que trabajaba en recursos humanos dentro de Impuestos Nacionales, y cuando el director lo llevan preso, se abre la vacante y el Espíritu Santo le dice: postúlate. Con las excusas que serían naturales, pero gracias a que tenía una eh, cosmovisión de reino y una teología de reino que le había sido enseñada, ella da el paso. Su pastor, gracias a Dios, cuando ella le dice: pastor, estoy en esta situación, me están diciendo, o sea, estoy sintiendo el Espíritu que necesito tomar la dirección, pues no la reprendió y le dijo: eso es del diablo, eso es secular, usted no debe entrar allá, sino por el contrario le dijo: Allen, tú eres una mujer ungida para tomar impuestos. Historia larga, corta, en 10 años, esta mujer no solamente elimina la corrupción dentro de esta organización, sino que eleva el recaudo de impuestos al 213%, porque la población, al ver una organización honesta, una organización que empieza ahora a invertir en el pueblo, en microcréditos y en muchas cosas, realmente la población se vuelca a poder dar, y ha sido un testimonio. Esta es una entrevista que encontré de un periodista secular en Uganda, que le está haciendo una entrevista, haciéndole las preguntas por qué ella logra crear el cambio que logró dentro de eso cuando otros no lo habían hecho. Y está subtitulado, pero quiero que por favor le presten atención a esta entrevista, porque podríamos terminar acá hablando un poquitico de entender cómo es que el reino está dentro de nosotros. Entonces, Allen Cayena, aquí. Alan Kajina took over Uganda's revenue authority, the agency had a bad reputation. However, by the time she finished her tenure, that had all changed. She joins me today to talk about how she was able to do the seemingly impossible. Mrs. Kajina, welcome to Turning Point. Thank you. Now, let me start by asking you, how bad really were things when you took over the job? They were bad. They were bad. I've worked in the URA for 22 years. The first 13 years were really bad. There was a lot of corruption, high-handedness. We were the law. Systems were non-existent, documents were manual, and so retrieval and even giving service to the public was really not good. And the public just didn't like us, so we had a bad reputation, and we didn't disappoint. Okay, so for you, what made you know better? Where did you get the idea that something could be different? Well, I always wanted something to change from the time I joined. I wanted us to have a good reputation. I wanted us to have a good service. Nobody wants to sit in a dump or in a bad place. Well, you say that, but there were people doing the job before you came along. So what made you different? I'm a Christian. And we had a number of Christians in the organization, and I knew that God will not put you in a place to make it just stay the same. We have a purpose in any place that God will place us. And I was a junior officer, and I grew through the ranks. And I think they did their best. But when you don't have a God that you serve, or if you're not serving the kingdom of God, there's only so much that you can do. Now, I've spoken to some of your friends and colleagues, Jennifer Masisi, Madam IGG, and you all seem to share something in common, a desire to want to clean things up and rebuild the nation. They've talked about the dangers that came with the job. I want to find out from you, though, what are some of the exhilarating moments you had in the job that made you think, ooh, yes, this is why I do this job? Well, I can think of several. The main one was when we began the staff reforms. Because of the kind of reputation we had and the poor service that we had, we knew we had to change. And that change couldn't be a small step change, it had to be a shock. So we terminated everybody, 2,000 people, and asked them to reapply for their jobs, but in a small organization, fewer levels, fewer jobs. And that took 6 months, and we dropped 500 people. Wow. That was exciting. Listen to you, it was exciting. But moving forward, you were in your organization for 22 years. Mm-hmm. Did you ever worry that all the hard work you've done would be undone? It's something you worry about in leadership all the time, and it's something you work for
So you build structures, you build staff capacity, you do everything possible to make sure there is no reversal. And you make sure you have the right people in the right place. Because ultimately you can do all the good systems and put, you know, the state-of-the-art technology in place. But if you don't have the right person with the right heart in place, anything can go back. And for someone watching, be it in Australia or in Nairobi or in Europe, how important would you say it is to have people like yourselves who are Jesus people, as I call them, in government, in civil service, in media? Because most of the time when we think about ministry, we think about, you know, going out doing evangelism with the church and joining the praise and worship team and going on missions to Africa somewhere. How important is it to have people in the marketplace like yourselves? Well, the truth is not all of us are going to be pastors or choir leaders or in, you know, mainstream ministry like we call it. Most of us will be working in public service or in business. And the kingdom of God, as far as I understand it, was not meant for the church, it was meant for the marketplace. And when you understand that I have the kingdom of God in me and He expects me to bring the kingdom of God where I am, then I know my ministry is in the marketplace. I am supposed to work for Christ in the place where He has placed me. And so it's extremely important that Christians who are in organizations or in business know that they're ministers in those places. I always told Christians when they invited me to speak that I am an anointed tax collector. Oh. The anointing on me is to collect tax. And I was a minister then. Wow. Yeah. Anointed tax collector. Yeah. Now, for you, you've retired. What's the future looking like? I mean, you know, you look like you should just be starting, not retiring. I mean, You're very nice. I am waiting on God, but I believe I'm actually going back into the public service. I have never worked anywhere else except the public service. I have a passion for transformation of other public entities, and I think governments are put in place to serve, but a lot of public entities ask to be served. And so I am praying and waiting and asking God where my next posting is going to be. And I believe my next appointment, I cannot enter into my next appointment until I have wound down from that assignment and prepared for the next assignment. well, Mrs. Kajina, thank you so much for joining us in Turning Point. Thank you. Es una historia fabulosa, digámoslo así, pero es un caso tan solo de muchos de lo que está pasando en Uganda. Uganda está siendo hoy reconocida como la Suiza africana, y es gracias a que ellos han empezado a entender dentro de una cosmovisión de reino, que la solución no es tener sencillamente un presidente cristiano, sino que a menos de que empecemos a entender cómo transformamos cultura, será cuestión de tomarlo en otra oportunidad, es donde podemos nosotros aspirar a ver un país diferente, aspirar a entender que el sueño de Dios son naciones y que nosotros necesitamos mirar nación. Cuando yo pienso en lo que estamos viviendo en este momento y todos tenemos delante de nosotros el nuevo orden mundial y bueno, tantas cosas, a veces obviamente se genera cierta incertidumbre. Pero estudiando el otro día estaba mirando sobre eclesía, estaba haciendo una enseñanza sobre la iglesia ahora después de pandemia y lo que Dios está reformulando, pero encontré en el hebreo la palabra eclesía que nunca la había visto desde el hebreo, siempre la miraba desde el griego y encontré que es el Israel de Dios. Y cuando entendí ese Israel para mí fue inmediatamente un conector porque reino, como Dios lo miró, en Israel empezó una nación que perdió, digámoslo así, su propósito de discipular al resto del mundo porque estaba haciendo un modelo, y ese modelo de nación es un modelo para entender naciones. Cuando yo miro, por ejemplo, a Venezuela, Venezuela, ¿qué estaba viviendo? La diáspora que vivió Israel. Y la diáspora que vivió Israel por atender a los ídolos, porque Caracas está con la María Leoncia con su estatua, tienen el Monte de Sorte, donde tienen sacrificios aún humanos ahí en la cima, tienen allá el cacique Guaycaipuro, y son elementos que poblaciones, cuando empezamos a mirar esto, la conexión
primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imágenes, empezamos a entender una conexión que luego tiene que conectar a los otros elementos morales. Pero lo bonito es ver qué ha hecho Dios con Israel. Y quiero solo que miren estas palabras del presidente Netanyahu, el primer ministro Netanyahu, el anterior, ¿cierto? Cuando ante las Naciones Unidas, él da un discurso, porque esto nos da esperanza a nosotros, la iglesia, en este momento, de lo que Dios está haciendo. O sea, Dios va a llevar a cabo su plan de algo que está haciendo para que las familias de la tierra sean bendecidas. Entonces, solo escuchen y voy a cerrar con esto. Podemos hacer preguntas, pero el tiempo sé que es limitado. Entonces, solo escuchen esto, que creo que los va a bendecir. Porque Yahweh es fiel a sus promesas. En el pasado dijo al patriarca Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Muestra de esto es el discurso emitido por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Hace solo 70 años, los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. Hace 60 años no teníamos país, ningún ejército. 7 países árabes declararon la guerra a nuestro pequeño estado judío, apenas unas horas después de su creación. Nosotros éramos solo 650 judíos contra el resto del mundo árabe. Ningún ejército de defensa israelí, ninguna fuerza aérea de gran alcance. Solo personas valientes sin ningún lugar para ir. Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita nos atacaron al mismo tiempo. El país que las Naciones Unidas nos dio era un 65% de desierto. El país estaba en medio de la nada. Hace 35 años luchamos contra los 3 ejércitos más poderosos del Oriente Medio. Y los vencimos. Sí, en 6 días. Nosotros luchamos contra varias coaliciones de países árabes que poseen los ejércitos modernos y mucho más armamento, y siempre los derrotamos. Hoy tenemos un país, un ejército, una poderosa fuerza aérea, una economía de estado de la técnica que exporta millones de dólares. Intel, Microsoft, IBM desarrollan productos en casa. Nuestros médicos reciben premios por investigaciones médicas. Hemos hecho el desierto florecer y vendemos naranjas, flores y vegetales en todo el mundo. Israel envió sus propios satélites al espacio, 3 satélites al mismo tiempo. Estamos orgullosos de estar en el mismo ranking que Estados Unidos, que tiene 250 millones de habitantes. Rusia, que tiene 200 millones de habitantes. China, que tiene 1.300 millones de habitantes. Europa, Francia, Gran Bretaña, Alemania, con 350 millones de habitantes. Uno de los pocos países que ha enviado objetos al espacio. Israel ahora es parte de la familia de las potencias nucleares, con Estados Unidos, China, Pakistán, India, Francia y Gran Bretaña. Nunca admitimos oficialmente, pero todos lo saben, que solo hace 60 años fuimos llevados avergonzados sin esperanza para morir en el desierto. Nosotros partimos de las ruinas humeantes de Europa para ganar nuestras guerras, aquí con menos que nada. Nosotros construimos nuestro pequeño imperio de la nada. ¿Quiénes amas para asustarnos? Usted me hace reír. La Pascua fue celebrada. No olvidemos de lo que la Pascua trata. Nosotros sobrevivimos a Faraón. Nosotros sobrevivimos a los griegos. Sobrevivimos a los romanos. Sobrevivimos a la Inquisición de España. Sobrevivimos a los pogroms en Rusia. Sobrevivimos a Hitler. Sobrevivimos a los alemanes. Sobrevivimos al Holocausto. Sobrevivimos a los ejércitos de 7 países árabes. Sobrevivimos a Saddam. Y continuaremos en sobrevivir a los enemigos presentes hoy también. Piensa en cualquier momento de la historia humana. Piensa en esto. Para el pueblo judío, la situación nunca ha estado mejor. Entonces, vamos a enfrentar al mundo. Recuerde, todas las naciones o culturas que una vez intentaron destruirnos ya no existen hoy, mientras nosotros todavía vivimos. ¿Los egipcios? ¿Los griegos? Alejandro de Macedonia, el Tercer Reich. Y miremos a nosotros, la nación de la Biblia,
Los esclavos de Egipto, todavía estamos aquí y hablamos el mismo idioma, antes y ahora. Los árabes no lo saben, pero deben aprender que hay un Dios. Y mientras conservemos nuestra identidad, sobreviviremos. Entonces, perdónennos por no preocuparnos, no llorar, no tener miedo. Solo lloramos nuestras muertes, mientras otros se regocijan en derramar nuestra sangre. Es por eso que vamos a vencer hasta el final. Levanto mis ojos a los montes y pregunto, ¿de dónde vendrá mi socorro? El socorro vendrá de mi Señor, el Creador de los cielos y la tierra. Dios ha sido fiel a su pueblo, y aunque mucho... Creo que es bien especial, ¿cierto? Creo que hay mucho, obviamente, para mirar de cultura, de desarrollo, pero de pronto si podemos regresar a mirar que Dios está cumpliendo su plan. Y Israel creo que es un modelo de nación para las naciones. Entonces podemos cambiar un poquitico esa narrativa, entender, ok, ¿qué es lo que Dios a través de Jesús inclusive vino a entregar cuando empezó él a hablar del reino? Y en un momento como el que estamos viviendo, en donde obviamente se levanta un gran reino, que podemos mirar en otra oportunidad, es ver la historia de Daniel 2. Creo que estamos frente a la estatua en donde los pies representa ese último gran imperio o nuevo orden que estamos viendo delante de nosotros, pero que aquí es donde la iglesia para mí tiene que tener ese levantamiento, en donde la piedra no cortada por mano humana va a venir a demoler. Y creo que por 2000 años Dios ha estado haciendo algo que es otra gráfica de otros 2000 años, pero en razón de tiempo, Walter, te doy de regreso. Gracias por la oportunidad y por este tiempo que ojalá pueda generar un espacio también de discusión, de preguntas, etc.